El pasado 20 de este mes en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, con la compañía del doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la coalición internacional integrada por más de 40 organizaciones no gubernamentales representantes de 50 países en el mundo, y que goza también de la beligerancia por parte de la Organización de las Naciones Unidas del doctor Antonio Guterres. Esto paso importante por solidaridad a nuestros hermanos y compatriotas venezolanos que de manera abrumadora han ido desplazándose del país, retirándose del país y convirtiendo la crisis mayor aún mayor, no solamente huir de la crisis humanitaria que vive Venezuela en el tema de la hambruna, en el tema de los medicamentos, sino las pocas oportunidades que se tienen para poder salir adelante en cuanto al trabajo, profesionalmente hablando, y en cualquier forma en general la crisis que todos conocemos que padece en este momento Venezuela, pero que ha creado una conmoción muy importante en los estados fronterizos, porque hasta ahora han salido más de 4 millones de venezolanos y instalados en la frontera en este momento por el sector de Cúcuta 485.000 venezolanos y por el sector de Maicao 135.000 venezolanos, que generó ya el llamado del presidente Santos al secretario general de la ONU para que ellos a su vez, la Comisión de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, intervenga inmediatamente por el tema de la instalación de los campamentos, de los que ellos llaman refugiados, y hay que entender que son ellos piden originalmente, lo mismo lo hizo el presidente Temer en Brasil, y ya el cumplimiento del protocolo que se dio a inicio en el día de ayer, pues nos lleva a motivar las fechas del encuentro para las instalaciones oficiales, que sería el 2 de febrero en la ciudad de Bogotá, originalmente como evento, e inmediatamente con el apoyo a irnos hasta a Cúcuta, Maicao, la frontera con Brasil, a partir de esos días, la instalación formal de los campamentos humanitarios. También se contará con el apoyo de este viejo proyecto, con la Cáritas Internacional y igualmente con la Cruz Roja, que estaría participando en la coordinación y organización de los campamentos de ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos. ¿De cuántos campamentos estaremos hablando, número uno? ¿Dónde estarán ubicados y cuántas personas esperan atender? Mira, van a estar ubicados fundamentalmente en toda la franja del norte de Santander, igualmente comprendería la costa, como estamos oyendo, donde están muchos, el desplazamiento es mayor. Sabemos que el punto más crítico en este momento es en la parte de Cúcuta, fundamentalmente, donde hablaba que 485.000 venezolanos censados en este momento, y que sería pues la atención primaria, ¿no? Los acuerdos que hemos llegado con los alcaldes de la zona es la atención inmediatamente a ellos, donde los campamentos van a ser igual número que puedan tener capitalizados en función de la concentración de los mismos. Es decir, hablar numéricamente, simplemente hablamos de las zonas. No podemos hablar en cuantía, porque acuérdate que hay una población que se va a alimentar allí, se va a darle una atención, pero muchos decidirán seguir y continuar su paso, que es lo que está pasando allí. Entonces va a ser una población que va a estar fluyendo, flotante, pues está... Pero estimado, 400 personas. 485.000 personas en las primeras intenciones. De hecho, organismos internacionales ya han hecho los aportes, se entiende, ya tenemos en una parte del gran material para la atención primaria, solo estamos esperando el protocolo oficial que genera la instalación y que sería entonces oficialmente el 2 de febrero que daríamos inicio. También tenemos que destacar algo muy importante. Lamentablemente ha habido muchas incidencias y es noticia que en el día de ayer gente asumiera una actitud contraria a la atención de los venezolanos, tirando bombas molotov, rechazo. Pues debo aclarar, ayer comunicándome con el alcalde de Cúcuta me decía, nada que ver con colombianos en esa actitud, hermanos colombianos no están en esa actitud, grupos que direccionados, y debo hacerlo responsablemente por el mismo gobierno venezolano, están actuando para poder impedir la instalación de los campamentos en la zona fronteriza, porque si el mismo presidente Santos, que se encargó de pedirle al secretario general de la ONU que interviniera, ¿cómo menos va a poder entonces ellos rechazar a los mismos venezolanos que en el momento? Yo voy a decir unas palabras textuales como diría el alcalde de Cúcuta: si nosotros mismos, que nos recibieron en Venezuela,
con mucho amor por muchos años, ¿cómo nosotros rechazar en este momento a nuestros hermanos venezolanos que están en las condiciones tan deprimentes, tan infrahumanas, viviendo en los pisos, viviendo en las calles, con niños, durmiendo a la intemperie? Qué mejor pues entonces que en esta crisis que está afectando lógicamente al pueblo colombiano, pues la intención internacional de ayudar a instalar estos campamentos, aunque el régimen sabemos que no les conviene que eso se suceda, porque todos sabemos que hay detrás de ello al instalar todos los campamentos internacionales. Pero eso es inevitable y hay una matriz de opinión, ya ahora nada más y nada menos que el grupo de Perú pues acaba de aprobarlo formalmente, todos esos países, que debe haber la instalación no solamente de los campamentos humanitarios, sino el canal humanitario que debería de una vez por todas el gobierno reconocerlo, que no lo va a reconocer indiscutiblemente, pero que esto debe llevarnos a la atención primaria a los venezolanos, a los compatriotas que se encuentran en la frontera y que después entonces tendrá el desplazamiento, porque van a seguir saliendo, aunque inevitablemente entendamos que a lo mejor el gobierno cierra la frontera, pero el éxodo de muchos venezolanos va a seguir permanentemente. Bien, uno de los problemas fundamentales, y yo diría tarea también fundamental de los defensores de los derechos humanos, es la de llamar la atención del mundo civilizado, del mundo democrático, acerca de las violaciones que se cometen en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es un principio general, es un principio de la defensa de los derechos políticos y civiles del ciudadano. Debemos hacer aquí una acotación. ¿Cuál es la acotación? La violación de los derechos humanos solo la cometen los estados, entendiendo el estado los gobiernos, a través de cualquiera de sus instituciones oficiales. No hay la posibilidad que un particular, llámese una empresa, una persona natural o jurídica, atente contra los derechos de un ciudadano de cualquier naturaleza. No, es el Estado quien viola los derechos humanos. Y en Venezuela nosotros consideramos que se están violando sistemáticamente los derechos políticos y civiles, por hablar de los derechos fundamentales, pero también estoy seguro que se están violando los principios de segunda y tercera generación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito dentro de un territorio, el derecho a la movilización de un país a otro, el derecho a tener alimentación adecuada, el derecho a disfrutar de un sistema de salud adecuado. Todo eso son violaciones a los derechos humanos y nosotros estamos convencidos en este momento de que todos esos derechos están sistemáticamente siendo violados por este régimen. Vemos mucho interés por parte del gobierno canadiense en ayudar a Venezuela. Sí, por supuesto. De hecho, muy recientemente han tomado dos medidas. La primera, la suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela por considerar que Venezuela está siendo considerado por ellos lo que llamamos en términos internacionales un Estado fallido. En segundo lugar, ha establecido la prioridad de atender de manera humanitaria a las carencias actuales del pueblo venezolano, específicamente buscar la manera de proveer de alimentos, en este caso no perecederos por supuesto, medicinas de primera necesidad y eventualmente incluso la posibilidad de darle al venezolano el acceso a su vestimenta, que ya es quizás lo más deprimente que debemos decir en esta situación. ¿El apoyo que tendrán con estos campamentos? Este es un tema que se está desarrollando. Hay que entender que los campamentos para refugiados y desplazados que se establecen en los países, eso tiene que ser aceptado por los estados, por cada estado. Los campamentos de refugiados y desplazados se desarrollan de manera formal cuando los estados lo aceptan así. Hasta hoy, Colombia no había aceptado oficialmente la presencia de los campamentos, porque esto nos lleva a un tema álgido,
El tema económico, el tema de la defensa de los derechos humanos de esos refugiados y el de proveerles de un mínimo de confort dentro de esa situación crítica. Eso para ellos es una carga inmensa que no pueden soportar de manera unipersonal, en este caso como Estado solitario. Se está creando una coalición internacional donde se combinan los gobiernos democráticos que están en la mejor disposición de atender a esa ayuda humanitaria y algunas organizaciones de este nivel de defensa de los derechos humanos que están también dispuestos a colaborar tanto fuera del país como dentro del país. Ahí es donde nosotros como CRIO Misión Venezuela estamos en plena disposición de colaborar con los gobiernos democráticos, con el pueblo venezolano, para lograr esa atención humanitaria que tan urgentemente necesitamos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Nada más y nada menos que el grupo de Perú pues acaba de aprobarlo formalmente, todos esos países, que debe haber la instalación no solamente de los campamentos humanitarios, sino el canal humanitario que debería de una vez por todas el gobierno reconocerlo, que no lo va a reconocer indiscutiblemente, pero que esto debe llevarnos a la atención primaria a los venezolanos, a los compatriotas que se encuentran en la frontera y que después entonces tendrá el desplazamiento, porque van a seguir saliendo, aunque inevitablemente entendamos que a lo mejor el gobierno cierra la frontera, pero el éxodo de muchos venezolanos va a seguir permanentemente. Bien, uno de los problemas fundamentales, y yo diría tarea también fundamental de los defensores de los derechos humanos, es la de llamar la atención del mundo civilizado, del mundo democrático, acerca de las violaciones que se cometen en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es un principio general, es un principio de la defensa de los derechos políticos y civiles del ciudadano. Debemos hacer aquí una acotación. ¿Cuál es la acotación? La violación de los derechos humanos solo la cometen los estados, entendiendo el estado los gobiernos, a través de cualquiera de sus instituciones oficiales. No hay la posibilidad que un particular, llámese una empresa, una persona natural o jurídica, atente contra los derechos de un ciudadano de cualquier naturaleza. No, es el Estado quien viola los derechos humanos. Y en Venezuela nosotros consideramos que se está... El pasado 20 de este mes, en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, con la compañía del doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la coalición internacional integrada por más de 40 organizaciones no gubernamentales representantes de 50 países en el mundo, y que goza también de la beligerancia por parte de la Organización de las Naciones Unidas del doctor Antonio Guterres. Esto paso importante por solidaridad a nuestros hermanos y compatriotas venezolanos que de manera abrumadora han ido desplazándose del país, retirándose del país y convirtiendo la crisis aún mayor, no solamente huir de la crisis humanitaria que vive Venezuela en el tema de la hambruna, en el tema de los medicamentos, sino las pocas oportunidades que se tienen para poder salir adelante en cuanto al trabajo, profesionalmente hablando, y en cualquier forma en general la crisis que todos conocemos que padece en este momento Venezuela, pero que ha creado una conmoción muy importante en los estados fronterizos, porque hasta ahora han salido más de 4 millones de venezolanos y instalados en la frontera en este momento por el sector de Cúcuta 485.000 venezolanos y por el sector de Maicao 135.000 venezolanos, que generó ya el llamado del presidente Santos al secretario general de la ONU
para que ellos a su vez, la Comisión de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, intervenga inmediatamente por el tema de la instalación de los campamentos, que ellos llaman refugiados, y hay que entender que son ellos piden originalmente, lo mismo lo hizo el presidente Temer en Brasil, y ya el cumplimiento del protocolo que se dio a inicio en el día de ayer. Están violando sistemáticamente los derechos políticos y civiles, por hablar de los derechos fundamentales, pero también estoy seguro que se están violando los principios de segunda y tercera generación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito dentro de un territorio, el derecho a la movilización de un país a otro, el derecho a tener alimentación adecuada, el derecho a disfrutar de un sistema de salud adecuado. Todo eso son violaciones a los derechos humanos y nosotros estamos convencidos en este momento de que todos esos derechos están sistemáticamente siendo violados por este régimen. Vemos mucho interés por parte del gobierno canadiense en ayudar a Venezuela. Sí, por supuesto. De hecho, muy recientemente han tomado dos medidas. La primera, la suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela por considerar que Venezuela está siendo considerado por ellos lo que llamamos en términos internacionales un Estado fallido. En segundo lugar, ha establecido la prioridad de atender de manera humanitaria a las carencias actuales del pueblo venezolano, específicamente buscar la manera de proveer de alimentos, en este caso no perecederos por supuesto, medicinas de primera necesidad y eventualmente incluso la posibilidad de darle al venezolano el acceso a su vestimenta, que ya es quizás lo más deprimente que debemos decir en esta situación. Pues nos lleva a motivar las fechas del encuentro para las instalaciones oficiales, que sería el 2 de febrero en la ciudad de Bogotá, originalmente como evento, e inmediatamente con el apoyo a irnos hasta a Cúcuta, Maicao, la frontera con Brasil, a partir de esos días, la instalación formal de los campamentos humanitarios. También se contará con el apoyo de este viejo proyecto, con la Cáritas Internacional, igualmente con la Cruz Roja, que estaría participando en la coordinación y organización de los campamentos de ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos. ¿De cuántos campamentos estaremos hablando, número uno? ¿Dónde estarán ubicados y cuántas personas esperan atender? Mira, van a estar ubicados fundamentalmente en toda la franja del norte de Santander, igualmente comprendería la costa, como estamos oyendo, donde estamos mucho, el desplazamiento es mayor. Sabemos que el punto más crítico en este momento es en la parte de Cúcuta, fundamentalmente, donde hablaba que 485.000 venezolanos censados en este momento, y que sería pues la atención primaria, ¿no? Los acuerdos que hemos llegado con los alcaldes de la zona es la atención inmediatamente a ellos, donde los campamentos van a ser igual número que puedan tener capitalizados en función de la concentración de los mismos. Es decir, hablar numéricamente, simplemente hablamos de las zonas. No podemos hablar en cuantía, porque acuérdate que hay una población que se va a alimentar allí, se va a darle una atención, pero muchos decidirán seguir y continuar su paso, que es lo que está pasando allí. Entonces va a ser una población que va a estar fluyendo, flotante, pues está... ¿Pero estimado 400 personas? 485.000 personas en las primeras intenciones. De hecho, organismos internacionales ya han hecho los aportes, se entiende, ya tenemos en una parte gran material para la atención primaria, solo estamos esperando el protocolo oficial que genera la instalación y que sería entonces oficialmente el 2 de febrero que daríamos inicio. También tenemos que destacar algo muy importante. Lamentablemente ha habido muchas incidencias y es noticia que en el día de ayer gente asumiera una actitud contraria a la atención de los venezolanos, tirando bombas molotov, rechazo. Pues debo aclarar
ayer comunicándome con el alcalde de Cúcuta me decía, nada que ver con colombianos en esa actitud, hermanos colombianos no están en esa actitud, grupos que direccionados, y debo hacerlo responsablemente, por el mismo gobierno venezolano, están actuando para poder impedir la instalación de los campamentos en la zona fronteriza, porque si el mismo presidente Santos, que se encargó de pedirle al secretario general de la ONU que interviniera, ¿cómo menos va a poder entonces ellos rechazar a los mismos venezolanos que en el momento? Yo voy a decir unas palabras textuales como diría el alcalde de Cúcuta, si nosotros mismos, que nos recibieron en Venezuela con mucho amor por muchos años, ¿cómo nosotros rechazar en este momento a nuestros hermanos venezolanos que están en las condiciones tan deprimentes, tan infrahumanas, viviendo en los pisos, viviendo en las calles, con niños, durmiendo a la intemperie? Qué mejor pues entonces que en esta crisis que está afectando lógicamente al pueblo colombiano, pues la intención internacional de ayudar a instalar estos campamentos, aunque el régimen sabemos que no les conviene que eso se suceda, porque todos sabemos que hay detrás de ello al instalar todos los campamentos internacionales. Pero eso es inevitable y hay una matriz de opinión ya ahora